Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a volar la cabeza. Si son fans de las series turcas y más específicamente si son fans de Love is in the Air prepárense, porque hoy vamos a destapar la verdad, la pura y dura verdad, sobre Serkan Bolat. Sí, el mismísimo Serkan interpretado por Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? La verdad sobre Serkan. Ozge te sorprenderá. Y sí, la verdad como siempre es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y en este vídeo, vamos a sumergirnos en los rincones más profundos de la vida de este personaje icónico, y vamos a conectar algunos puntos que quizás no hayas visto venir. Prepárense para una montaña rusa emocional, porque vamos a hablar de su personalidad, de su comportamiento, de sus relaciones y por supuesto de Ozge. ¿Quién es Ozge? Bueno, ya lo descubrirán. Así que sin más preámbulos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre les traigo contenido fresco, interesante y con mucha pasión. Ahora sí arrancamos con la verdad sobre Serkan Bolat. Empecemos por el principio. ¿Quién es Serkan Bolat? Para los que aún no lo conozcan, Serkan es el protagonista masculino de Love is in the Air un arquitecto brillante, exitoso y, bueno, digamos que con un carácter peculiar. Es un hombre perfeccionista, meticuloso, obsesionado con el trabajo, y con una fachada de hombre frío e inalcanzable. Al principio lo vemos como un hombre de negocios implacable, que no se deja llevar por las emociones, que vive en un mundo de números, diseños y proyectos. Pero, ¿es eso realmente todo lo que hay en él? La respuesta, por supuesto, es no. Serkan es mucho más que eso. Dentro de esa coraza de hombre duro se esconde una persona sensible, con miedos, con inseguridades, y con una gran necesidad de amor y de conexión humana. Y aquí es donde entra en juego la maravillosa Eda Yildiz, el personaje femenino principal que, con su personalidad vibrante y llena de vida, es capaz de derribar todas las barreras que Serkan ha construido a su alrededor. Pero, ¿qué es lo que hace que Serkan sea un personaje tan fascinante? Creo que una de las claves es su evolución. A lo largo de la serie vemos cómo Serkan va cambiando, cómo va aprendiendo a abrir su corazón, a expresar sus sentimientos, a ser vulnerable. Y ese proceso, esa transformación, es lo que lo hace tan humano y tan relatable. Vemos a Serkan caer, a Serkan equivocarse, a Serkan sufrir, y es en esos momentos de fragilidad donde realmente conectamos con él. Es en esos momentos donde la máscara se cae y podemos vislumbrar al verdadero Serkan, al hombre que lucha con sus demonios internos y anhela ser comprendido y amado. Analicemos un poco más a fondo esa fachada de hombre duro. ¿De dónde proviene? ¿Por qué Serkan construye esa coraza a su alrededor? La serie nos da algunas pistas. Su infancia, al parecer, no fue precisamente un cuento de hadas. Creció en un ambiente donde el éxito y la perfección eran la norma, donde las emociones eran un signo de debilidad. Su padre, una figura ausente y posiblemente exigente, pudo haber influido en la construcción de esa coraza. La presión constante por demostrar su valía, por ser el mejor, pudo haberlo llevado a reprimir sus sentimientos y a refugiarse en el trabajo y en el control. El perfeccionismo, esa obsesión por el detalle, es otra de las características que definen a Serkan. Pero, ¿qué hay detrás de ese perfeccionismo? ¿Es solo una necesidad de controlar el mundo que lo rodea? ¿O es, quizás, una forma de enmascarar sus inseguridades, sus miedos al fracaso, al rechazo? Detrás de cada diseño impecable, de cada proyecto exitoso, se esconde la necesidad de demostrarse a sí mismo y a los demás que es capaz, que es valioso. Y luego está su frialdad aparente. La forma en que se relaciona con los demás al principio de la serie. Esa distancia emocional que crea entre él y el mundo. ¿Es simplemente una estrategia para protegerse? ¿O es una incapacidad real para conectar con sus sentimientos y con los de los demás? La serie nos muestra ambas caras de la moneda. Vemos a Serkan ser implacable en los negocios, pero también vemos momentos de ternura, de compasión, de vulnerabilidad. Es esa dualidad, esa complejidad, lo que hace que Serkan sea un personaje tan atractivo. No es un héroe perfecto, ni un villano despiadado. Es un ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Y es esa imperfección, esa vulnerabilidad, lo que nos permite identificarnos con él.
Porque al fin y al cabo todos tenemos nuestras propias corazas, nuestras propias inseguridades, nuestras propias luchas internas. Ahora hablemos de sus relaciones. Obviamente la relación más importante es con Eda. Su amor es el motor de la serie y la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innega. BLE. Pero más allá de Eda, Serkan tiene otras relaciones significativas. Está su madre Aydan, con la que tiene una relación complicada, llena de resentimientos y malentendidos. Está Engin, su mejor amigo y socio, que es como su hermano. Está Piril, la esposa de Engin, que también es una amiga muy cercana. Y por supuesto está Deniz, el nuevo pretendiente de Eda, que bueno, eso es otra historia. La relación con Eda es sin duda el corazón de la serie. Es la historia de dos personas que se encuentran, se enamoran y se desafían mutuamente. Eda, con su alegría, su espontaneidad, su espíritu libre, es la antítesis de Serkan. Ella lo saca de su zona de confort, lo obliga a cuestionar sus creencias, a abrir su corazón. A su vez, Serkan, con su inteligencia, su tenacidad, su capacidad de amar, le enseña a Eda a confiar, a ser fuerte, a perseguir sus sueños. Pero la relación con Eda no es solo romance. Es una relación de crecimiento mutuo, de aprendizaje, de superación. A través de Eda, Serkan aprende a expresar sus sentimientos, a ser vulnerable, a aceptar sus errores. Y a través de Serkan, Eda aprende a ser más fuerte, a confiar en sí misma, a luchar por lo que quiere. La relación con su madre, Aydan, es otra de las claves para entender a Serkan. Es una relación conflictiva, llena de reproches y de silencios. Aydan, con su carácter dominante y su necesidad de control, representa todo aquello de lo que Serkan quiere escapar. Pero también es su madre, la persona que le dio la vida, y con la que comparte un vínculo profundo, aunque complicado. La relación con Engin, su mejor amigo y socio, es el contrapunto de la relación con Aydan. Engin es el hermano que Serkan nunca tuvo, el confidente, el apoyo incondicional. Engin es el que lo conoce mejor que nadie, el que sabe leer entre líneas, el que lo ayuda a mantenerse conectado con la realidad. Y luego está Piril, la esposa de Engin, que también forma parte de ese círculo íntimo. Piril es la amiga, la consejera, la que aporta equilibrio y armonía a la vida de Serkan. Pero, ¿qué hay de Özge? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Özge Gürel es una actriz turca muy talentosa y conocida, y en Lofi sin de interpreta un papel muy especial. Digamos que es un personaje que tiene un gran impacto en la vida de Serkan, tanto en el pasado como en el presente. Para entender la verdad sobre Serkan y Özge, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Özge en la serie interpreta a un personaje que es una exnovia, por decirlo de alguna manera. Pero no es una exnovia cualquiera. Es una persona que estuvo muy presente en su vida, alguien que compartió momentos importantes con él, y que de alguna manera dejó una huella imborrable en su corazón. La relación entre Serkan y el personaje de Özge es compleja, llena de matices. Hay cariño, hay nostalgia, hay recuerdos, y también hay algo de arrepentimiento. La forma en que se relacionan, la forma en que se miran, la forma en que hablan, nos da pistas sobre el tipo de persona que es Serkan, y sobre las decisiones que ha tomado en el pasado. ¿Y por qué digo que Özge te va a sorprender? Porque la verdad sobre su relación, la verdad sobre lo que ocurrió entre ellos, no es lo que parece. No es una simple historia de amor y desamor. Hay secretos, hay mentiras, hay conflictos, y hay una revelación que cambiará por completo la forma en que vemos a Serkan. Profundicemos un poco más en esta relación enigmática. ¿Quién es el personaje que interpreta Özge? ¿Cómo se conocieron Serkan y ella? ¿Qué los unió? ¿Qué los separó? La serie nos va dando pistas a lo largo de la trama, pero la verdad completa solo se revela más adelante. Lo que sí podemos decir es que la relación con Özge fue importante para Serkan. Fue una relación que lo marcó, que lo hizo crecer, que le enseñó lecciones valiosas. Pero también fue una relación que terminó, y que dejó cicatrices. La forma en que Serkan habla de Özge, la forma en que la recuerda, nos revela mucho sobre sus sentimientos. Hay cariño, sí, pero también hay culpa, hay remordimiento, hay la sensación de haber perdido algo importante. La relación con Özge no es solo una historia del pasado. Tiene un impacto directo en el presente. La reaparición de Özge en la vida de Serkan genera tensión, conflictos, celos.
Eda, por supuesto, siente curiosidad y preocupación. ¿Qué significa esta reaparición? ¿Qué papel juega Ozge en la vida de Serkan? ¿Representa una amenaza para su relación? La verdad sobre la relación entre Serkan y Ozge esconde secretos, mentiras y decisiones que marcaron el destino de ambos personajes. La reaparición de Ozge en la vida de Serkan pone a prueba el amor que siente por Eda, desatando un torbellino de emociones, dudas y miedos que pondrán a prueba la fortaleza de su relación. Es importante destacar que la relación entre Serkan y Ozge no es un simple conflicto romántico, es una reflexión sobre el pasado, los errores cometidos y las segundas oportunidades. Es importante recordar que aunque estamos hablando de personajes de ficción, las historias que se cuentan en *Love is in the Air* reflejan, de alguna manera, la realidad. Reflejan las complejidades de las relaciones humanas, los errores que cometemos, las decisiones que nos marcan para siempre. La relación entre Serkan y Ozge es un reflejo de eso. Es una historia de amor, de pérdida, de perdón y de aprendizaje. Es una historia que nos enseña que las personas no son perfectas, que todos cometemos errores, y que a veces el pasado nos persigue, nos condiciona, nos impide avanzar. Pero también es una historia que nos enseña que siempre hay esperanza, que siempre hay una segunda oportunidad, que siempre podemos cambiar, que siempre podemos crecer y evolucionar. Y esa es, creo yo, la verdadera magia de *Love is in the Air*, la capacidad de conectar con nuestras emociones, de hacernos reflexionar sobre nosotros mismos y de hacernos creer en el amor, en la amistad y en la esperanza. Así que, ¿cuál es la verdad sobre Serkan Bolat y Ozge? La verdad es que no puedo revelársela toda aquí, porque obviamente tendría que contarles spoilers importantes de la serie. Pero lo que sí les puedo decir es que la relación entre ellos es mucho más profunda de lo que parece, y que su historia tiene un impacto significativo en el desarrollo de Serkan como persona. La relación entre Serkan y Ozge no es solo una historia de amor fallido, es una oportunidad para que Serkan enfrente su pasado, sus errores y aprenda a perdonarse a sí mismo. El reencuentro con Ozge saca a la luz secretos ocultos, recuerdos dolorosos y verdades incómodas que Serkan ha intentado enterrar durante mucho tiempo. La serie nos muestra cómo Serkan se enfrenta a sus fantasmas del pasado, cómo lidia con la culpa y el arrepentimiento, y cómo busca redimirse ante los ojos de Eda y ante sí mismo. Esta historia nos enseña que el pasado no define quiénes somos, sino que nos moldea y nos da la oportunidad de crecer y evolucionar. A través de la relación con Ozge, Serkan aprende a ser más honesto consigo mismo y con los demás. Se da cuenta de que no puede huir de su pasado, sino que debe afrontarlo para poder construir un futuro feliz. Este proceso de introspección y autodescubrimiento es crucial para su crecimiento como persona y para fortalecer su relación con Eda. La verdad sobre la relación entre Serkan y Ozge es un elemento clave en la trama de *Love is in the Air*, ya que pone a prueba la fortaleza de la relación de Serkan y Eda. La reaparición de Ozge en la vida de Serkan genera celos, inseguridades y tensiones que obligan a Serkan y Eda a enfrentar sus propios miedos y a fortalecer su vínculo. La serie nos muestra cómo la relación entre Serkan y Ozge afecta a Eda, quien se siente amenazada y se pregunta si el amor de Serkan es lo suficientemente fuerte para resistir la influencia del pasado. Esta situación pone a prueba la confianza de Eda en Serkan y la obliga a luchar por su relación. La verdad sobre Serkan y Ozge también nos permite explorar la complejidad de las relaciones humanas, la capacidad de perdonar y la importancia de la comunicación en una pareja. La serie nos muestra que el amor no siempre es perfecto, que es necesario superar obstáculos y aprender a vivir con los errores del pasado. La serie nos enseña que el amor verdadero se basa en la confianza, el respeto y la comunicación abierta. Serkan y Eda deben aprender a comunicarse de manera efectiva, a confiar el uno en el otro y a perdonarse por sus errores para poder superar los desafíos que enfrentan. La historia de Serkan y Ozge nos muestra que el pasado puede ser una fuente de dolor y de aprendizaje. A través de esta relación, Serkan tiene la oportunidad de reflexionar sobre sus errores, de pedir perdón y de aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. En última instancia, la verdad sobre Serkan y Ozge nos revela la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y el perdón en las relaciones. La serie nos muestra que es posible superar los errores del pasado y construir un futuro feliz, siempre y cuando estemos dispuestos a afrontar la verdad y a luchar por el amor que sentimos. Y la verdad es que la actuación de Kerem Bürsin es impecable. Es capaz de transmitir una gran gama de emociones, desde la frialdad y la arrogancia hasta la ternura y la vulnerabilidad.
Y esa versatilidad es lo que hace que Serkan sea un personaje tan atractivo y tan creíble. La interpretación de Kerem Bürsin es fundamental para el éxito del personaje de Serkan Bolat. Bürsin logra capturar la complejidad y la dualidad del personaje, transmitiendo tanto su frialdad exterior como su sensibilidad interior. Su habilidad para expresar una amplia gama de emociones, desde la arrogancia y la indiferencia hasta la ternura y la vulnerabilidad, es lo que hace que Serkan sea un personaje tan cautivador. Bürsin consigue que el público se identifique con Serkan, a pesar de sus defectos y errores. Nos hace reír, llorar y sentir empatía por él. Su actuación es convincente y creíble, y nos permite conectar con el personaje a un nivel emocional profundo. La interpretación de Bürsin también es clave para la química con Hande Erçel. Su conexión en pantalla es innegable, y juntos logran transmitir la intensidad y la pasión de la relación entre Serkan y Eda. Y bueno, ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado un nuevo ángulo para ver a Serkan Bolat. En resumen, hoy hemos hablado de la complejidad de Serkan Bolat, de su evolución como personaje, de sus relaciones, y de la importancia de Özge en su vida. Hemos explorado los rincones más profundos de su personalidad, y hemos descubierto que detrás de la fachada de hombre duro, se esconde una persona sensible, con miedos y con una gran necesidad de amor. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de la esperanza y de las segundas oportunidades en nuestras vidas. Hemos explorado la transformación de Serkan, desde el hombre de negocios implacable hasta el hombre que aprende a amar y a dejarse amar. Hemos analizado sus relaciones con Eda, Aydan, Engin, Piril y por supuesto con Özge, y cómo estas relaciones han influido en su vida y en su evolución como persona. Hemos descubierto que el pasado de Serkan es un elemento clave en la trama, y que la relación con Özge tiene un impacto significativo en su presente. Hemos explorado los secretos, las mentiras y los conflictos que rodean esta relación, y cómo estos afectan a Serkan y a Eda. En definitiva, hemos visto que Love is in the air es mucho más que una simple historia de amor. Es una reflexión sobre la vida, sobre las relaciones humanas, sobre el crecimiento personal y sobre la importancia de la esperanza y de las segundas oportunidades. Si les gustó el vídeo, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué opinan de Serkan, qué es lo que más les gusta de él, y si ya sabían algo sobre la relación con Özge. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.